bienvenidos en nombre de la Fundación. Le damos la bienvenida en nombre de la Fundación Internacional para la Libertad y de su presidente Mario Vargas Llosa, a todos ustedes por acompañarnos en este mediodía sudamericano, tarde europea. Tenemos un enorme privilegio hoy de contar con dos de nuestros héroes, todos ustedes por acompañar a Mina Machado, que es europea, es una persona a la que tanto queremos y admiramos, y también con dos de nuestros héroes, Mina Machado, que es una persona, un miembro fundador, diría, de la Fundación. Le hemos pedido a María Corina que reflexione un poco sobre lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en las Américas también, y le hemos pedido a Marcel que nos ayude en esta tarea seguramente muy grata para él, dialogando con Corina. Así que muchas gracias a ambos por acompañarnos. Mi privilegio hoy de contar, además de un enorme afecto, una gran admiración. Admiramos mucho el coraje y el valor que está pasando en las Américas, a todos los que amamos la libertad en Venezuela y allí donde haya que darla. Es un gran el coraje y el valor con el que dan ahora para comenzar este diálogo. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a Mario, a Vanessa. Para mí es un motivo de mucho orgullo presentar a María Corina hoy. María Corina es una de las personas en Venezuela que ha demostrado más voluntad de servicio público y desde muy niña recuerdo cómo colaboraba con su mamá en obras de beneficio a la infancia abandonada y luego en una estupenda iniciativa de estímulo a la creatividad. Ya más grandecita, participó en uno de los movimientos más interesantes que ha tenido Venezuela, el movimiento Súmate, para rescatar el valor del voto. Y gracias a ese esfuerzo de Súmate y de todos los colaboradores de Súmate, Venezuela hoy en día tiene mucho más conciencia de la importancia del voto y sobre todo de la necesidad de cuidar el voto. Nosotros nos acostumbramos durante 40 años a tener mucha confianza en el Consejo Electoral, confianza que fue muy rápidamente destruida por el régimen. De manera que la importancia de cuidar el voto ha adquirido mucha relevancia. María Corina, nos han pedido que hablemos sobre el tema de Occidente y la democracia. Se dice siempre que somos parte de la civilización cristiana occidental, pero vemos esfuerzos cada día más coherentes y más contundentes para acabar tanto con la civilización como con el cristianismo, como con la occidentalidad. ¿Qué piensas tú? ¿Dónde está ubicada Venezuela en ese panorama? Bueno, 1.000.000 de gracias, Marcela. A mí me emociona mucho poder compartir contigo hoy, además de agradecerle, por supuesto, a la Fundación Internacional para la Libertad, a Mario Vargas Llosa, a la Fundación Libertad de Rosario y, por supuesto, a nuestro común y gran amigo Gerardo Bongiovanni, a quien todos reconocemos todos los días lo que hace precisamente por los valores de la libertad en nuestro hemisferio y en el resto del mundo. Y bueno, Vanessa, muchas gracias también por coordinar este encuentro. Marcel, yo empezaría diciendo que Venezuela está en el centro, en el epicentro de un proceso muy complejo, que además no es nuevo, aunque recientemente pareciera que empieza a haber conciencia en distintos países de Occidente sobre su complejidad, su naturaleza, sus pretensiones. Yo empezaría diciendo que sí, yo siento que hay una amenaza muy importante hacia los valores occidentales, fundamentalmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad humana, y digamos, a la contribución más importante de todo este movimiento o civilización occidental, que son las democracias liberales. Y es una amenaza en el cual confluyen intereses distintos, digamos, con motivaciones distintas, pero con propósitos comunes. Y eso es lo que la hace tan compleja a veces de diseccionar y, por supuesto, de enfrentar y derrotar. ¿Qué quiero decir? Bueno, obviamente hay intereses geopolíticos. Ya queda clarísimo que está
por una parte Cuba, por otra parte Rusia, China, Irán, Siria, Turquía, es decir, países que claramente han adoptado una posición cada vez más explícita en el plano geopolítico y no solo económico, de desestabilizar o socavar las democracias en nuestro hemisferio y en particular un propósito de soslayar o debilitar el rol de los Estados Unidos. Por otra parte, hay un conjunto de organizaciones paraestadales, muchas de ellas con vínculos criminales explícitos y claros, que se han integrado en este propósito y que han utilizado nuestro país, nuestro territorio, nuestras instituciones y nuestros recursos para crear un complejo enclave desde donde pueden expandir esas actividades, como de hecho está ocurriendo, hacia el resto de la región. En estos organismos paraestadales se produce además un evento que no tiene precedente en el hemisferio, porque convergen estructuras del crimen organizado internacional con organizaciones terroristas islámicas que encuentran en Venezuela una cantidad de servicios logísticos que provee el propio Estado. Entonces, esto es algo que no tiene precedente, porque es un Estado fallido, es una nación, un país ocupado, que se está utilizando, bueno, primero destruir su población, porque eso es uno de los, digamos, de los ingredientes para tener control total, pero que se está utilizando para expandir. Entonces, evidentemente, es un riesgo ya en desarrollo, un peligro gigante para todos y cada uno de los países de este hemisferio, para Iberoamérica e incluso para otras regiones del mundo. Ahora, ¿cómo puede Venezuela superar eso? Fíjate, tú has señalado los intereses geopolíticos. Cuba no va a soltar a Venezuela. Su único respiro actualmente es la gasolina y los recursos que Venezuela le da. En el caso de Rusia, ha ganado los 3 millones y pico de barriles que Venezuela ha dejado de producir. Rusia los ha ganado y tampoco los va a soltar. En el caso del terrorismo, digamos, iraní o sirio, o todo ese afán de revolución que hay en esa zona, no van a soltar esas facilidades que tienen en Venezuela, donde no solamente pueden entrenarse, pueden conseguir pasaporte, pueden conseguir campos de entrenamiento y recursos. Ya vemos que los iraníes están montando cadenas de supermercados y controlan en el arco minero, están metidos de lleno, de manera que yo veo muy difícil que los que están involucrados suelten esa cuota de poder, de dinero y de soberanía en América Latina que han conseguido. Por supuesto que no lo van a soltar, hay que quitárselo. Pero precisamente, fíjate, aliados naturales, como pudieran ser países como España o México, vemos que no quieren ver ese peligro, más bien están tratando de aprovecharse. ¿Aliados naturales de quién? Porque yo te diría que los gobiernos que hay en España y en México en este momento son aliados de precisamente la corporación criminal, por razones muy diversas. Entonces, esos no están de nuestro lado, los gobiernos, pero no así las sociedades, y en esos dos países todavía hay instituciones sólidas que sí entienden la amenaza que se cierne sobre ellos. Mira, Marcel, nos tomó mucho tiempo. Primero, asumir que esto era un proyecto autoritario, una dictadura, y ahora darnos cuenta que esto es muy distinto. Y si esto fuera una dictadura, esto hubiese caído hace mucho tiempo. Entonces, hay que entender muy bien la naturaleza de lo que enfrentamos para poder efectivamente derrotarlo. Ahora, con el panorama que tú describes, y yo ahí voy permíteme elaborar un poquito sobre todo el tema de la relación con Israel y Hezbollah. O sea, las relaciones de Hugo Chávez y Maduro con Israel, con Irán, después Israel, pero con Irán, permitieron que en el momento más crítico, donde Irán está siendo bloqueada del sistema financiero mundial, a través del sistema financiero venezolano, le permitieran tener acceso a más de 16 mil millones de dólares. Es decir, esto no es nuevo. Y en el caso del Hezbollah, Maduro le ha ofrecido la posibilidad de tener
identidad de distintos tipos, desde un partida de nacimiento hasta un pasaporte, una cédula, cuentas bancarias, a más de 10.000 individuos que se han ido insertando no solamente en América Latina, también en otras partes del mundo. Pero es una relación estratégica y sinérgica, porque a cambio de eso, ¿qué ha recibido Maduro? ¿Y qué ha recibido el régimen criminal? Bueno, ha recibido conexiones en el ámbito, por ejemplo, de la integración de los carteles del narcotráfico y las rutas en el Medio Oriente y Asia, que Hezbollah le ha ofrecido al cartel de los soles y otros grupos criminales venezolanos. Y ahora vemos cómo Irán le está ofreciendo no solamente que si le manda gasolina, armas, etcétera, también le está montando la amenaza creíble para algunos actores del mundo que están muy cómodos con este status quo y decir, no, miren, no podemos actuar porque esto implicaría digamos, una escalada en un conflicto geopolítico que trasciende a Venezuela. Entonces, Rusia e Irán le han ofrecido ellos una amenaza creíble a algunos sectores dentro de las naciones latinoamericanas y de Estados Unidos y de Europa para decir, miren, no podemos hacer nada. La primera pregunta que yo te haría a ti y que nos hacemos todos y que deberíamos hacernos todos es, ¿cuál es el costo de no actuar en Venezuela? O sea, ¿cuál es el costo? Después elaboramos y vemos cuál es el costo de actuar y cuál es el mecanismo. Pero ¿cuál es el costo para Occidente de que se mantenga este status quo en crecimiento? Porque un sistema forajido y criminal como el que hay en Venezuela no es contenible dentro de nuestras fronteras. Es decir, pensar que, bueno, allá ellos los venezolanos, como podrían algunos pensar, más allá de las consideraciones éticas de una nación que muere de hambre y de mengua, y un país donde hasta los niños hoy se están suicidando, así de devastador es la situación humana, pero más allá de esa situación ética hay quien te podría decir, bueno, eso que Venezuela se hunda, pero yo me salvo. Eso no existe, eso no existe. Y miremos lo que ha ocurrido en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile, donde nadie creía que hasta allá podía llegar los tentáculos de desestabilización, y hoy en Brasil y en Centroamérica, incluso en Estados Unidos. Entonces, la plata, los agentes, la inteligencia y la campaña comunicacional, que hoy en día es el plano más importante de las guerras no convencionales, no conocen fronteras. Entonces, esto es un tema que si no se actúa ya, la desestabilización va a esparcirse por toda la región y obviamente una pretensión de socavar la estabilidad y los valores dentro de los propios Estados Unidos. Pero fíjate, dentro de Venezuela, que es quien más ha sufrido con todo esto, todavía hay mucha gente que no se da cuenta de este peligro y de lo difícil que va a ser zafarse de esto. Y si nos fijamos en el resto del continente, tenemos casos como los de México y Argentina, donde parece no prestarle la más mínima atención al peligro que esto significa. Más bien, como tú dices, muchos de ellos están en combinación sin saber el daño que le están causando a sus países. Pero, ¿qué me dices de Estados Unidos? En Estados Unidos uno observa mucha división con respecto al tema de Venezuela. De la boca para afuera, la mayoría hoy en día no puede negar la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero en los hechos, hace apenas 3 años, el presidente Obama no le prestaba la más mínima atención a Venezuela. La más mínima, para nada. Tenemos el caso español, que es gravísimo, por la enorme relación, además, que hay entre Venezuela y España, y entre España y toda la América española, toda Latinoamérica. Entonces, ¿cómo despertar conciencia en Estados Unidos? ¿Cómo despertar conciencia en esa gran alianza de casi 60 países que respaldan a Juan Guaidó? Bueno, Marcel, yo creo que tú eres un gran ejemplo de cómo debe hacerse y la visión y la conciencia y la responsabilidad que debe haber. Me refiero porque ustedes pagaron en RCTV en carne propia y de forma muy costosa no haber sucumbido a las tentaciones y la humillación del régimen y a los tentáculos de orden económico que fue filtrando muchos otros sectores de la sociedad. Pero ustedes hoy están de pie, mientras que aquellos que sucumbieron, vemos cómo
a que se han reducido. Y eso se replica en muchos otros países. Por eso cuando tú dices que algunos no se dan cuenta, bueno, algunos sí se dan cuenta en otros países y han sido cooptados o quebrados por diversas razones que utilizan estas estructuras criminales, desde dinero hasta chantaje, extorsión, debilidad u otro. Pero yo creo que ya el tiempo de la ingenuidad, yo digo, el tiempo de la inocencia se acabó. La evidencia es contundente. Que hasta la señora Bachelet, con su trayectoria, tenga que decir las cosas que está diciendo sobre la naturaleza del régimen venezolano, Marcel, es decir, aquí ya nadie se chupa el dedo. Y en el caso de los Estados Unidos, bueno, sí, hay múltiples intereses, pero yo tengo la convicción de que las bases fundamentales de la sociedad norteamericana, que comparten estos valores occidentales de libertad, de derecho, de respeto a la vida, de respeto a la dignidad humana, de respeto a la propiedad privada, son sólidas y reaccionan. Y yo creo que eso lo estamos comenzando a ver de múltiples sectores y actores con relación al caso venezolano. Es decir, en la administración Obama no es que no le hicieron caso a Venezuela, todo lo contrario. Más bien fortalecieron una relación con Cuba, impulsando un proceso de diálogo de paz con la guerrilla colombiana, que vimos los resultados. Es decir, fue totalmente adverso a la propuesta y a la política que hoy se está desarrollando por parte del gobierno y la administración de los Estados Unidos. Pero fíjate, en este caso de mundo al revés que vivimos en Venezuela, nosotros nos acostumbramos durante 40 años a que las Fuerzas Armadas eran el principal garante de la soberanía venezolana y un protector a la seguridad del país. Hoy en día vemos cómo Chávez y los militares han entregado todo el reclamo del Esequibo, sin decir ni pío. Vemos cómo la persona que actúa como ministro de la Defensa del régimen de Maduro declara como árbitro electoral a quién aceptan y a quién no aceptan como presidente o como dirigente del país. ¿Cómo se zafa un país con la tradición militarista de Venezuela de esa situación? Bueno, yo creo que el punto medular que tú estás, digamos, describiendo con estos distintos eventos es que en Venezuela no hay soberanía nacional. La soberanía nacional se perdió. Y en sus tres dimensiones fundamentales, en el control del territorio, en el Estado de Derecho y en las garantías humanas de seguridad humana para la población. O sea, en esas tres dimensiones, Venezuela se diluye como nación incluso. O sea, el territorio venezolano se lo están peleando grupos criminales, pero rebatiendo entre ellos, fragmentándolo, dividiéndolo. Entonces, y Venezuela, por cierto, en materia de Estado de Derecho, aparece en el último lugar en el mundo. Entonces, no hay soberanía nacional. Si tú no tienes soberanía nacional, por Dios, pues ¿cómo va a haber soberanía popular? Y te voy a decir, te voy a ser franca con relación a estas declaraciones del señor Padrino López, a la cual tú hiciste referencia, que dijo que unas fuerzas armadas antiimperialistas, revolucionarias, jamás permitirían el cambio político. Mira, yo siempre he dicho que Padrino López y el valor honestidad es un conjunto vacío, pero este destello de honestidad a mí me pareció muy conveniente, porque al final es lo que hemos dicho. Mientras el monopolio de las armas, de la plata, de los medios, del territorio, esté en manos de las mafias, no puede haber ningún proceso, digamos, de soberanía popular y cualquier cosa que se llame elecciones. Entonces, yo pienso que todos estos eventos que han venido ocurriendo, la forma como ya el régimen se quitó la máscara y se echó en los brazos de Irán, y con esta provocación que representa para Occidente, ondean las banderas iraníes en refinerías o en la sede del CICPC en el centro de Caracas, más bien aclaran el panorama, Marcel. Porque todo lo que han sido mecanismos de distracción, de confusión y de darle una coartada al colaboracionismo y al status quo se agota. Yo sé que hay gente hablando de elecciones todavía, de partidos que se llaman opositores. ¿Sabes qué? Que vayan y lo hagan, Marcelo.
que vayan y participen, que se quiten las caretas, porque ya no tiene ninguna validez, ni ningún efecto, no solo para la ciudadanía, para los venezolanos, sino para los verdaderos aliados internacionales, porque ahí no van a obtener legitimidad alguna. Lo mismo en los fulanos diálogos. Ahí será Borrell, hablando del grupo de contacto, pero ya nadie se preocupa ni siquiera de desautorizarlo, porque está claro que por ahí no es. Cuando tú hablas de las Fuerzas Armadas, mira, durante mucho tiempo sí esperamos que se produjera algún tipo de reacción dentro del seno de las Fuerzas Armadas que restituyera la soberanía y el Estado de Derecho. Ahora, precisamente por instrucciones de Fidel Castro y ejecutadas por Chávez, ha sido la Fuerza Armada la institución más destruida e infiltrada hasta los tuétanos. El militar que medio mira mal termina preso, torturado, su familia secuestrada. Entonces, sentir o esperar que desde el seno de la Fuerza Armada vendrá el detonante para este proceso de cambio, creo que a estas alturas no es realista. Lo único que nos queda, por lo tanto, es construir una gran amenaza creíble, sustentada por fuerza real, en la cual se articulan fuerzas internas, fuerza popular, fuerza institucional y fuerzas externas, en lo que nosotros hemos llamado una operación de paz y estabilización, que algunos dicen una invasión, y digo, no, es una desinvasión, es una desocupación de un territorio invadido por fuerzas del crimen. Y en este sentido, yo creo que se están dando pasos muy importantes, y el gobierno del presidente Trump ha tomado decisiones cruciales en el sentido de construir esta amenaza creíble. Y te menciono solo tres. Uno, el 26 de marzo, cuando se hicieron públicos los 16 indictments, las imputaciones a los más altos jerarcas civiles y militares del régimen, incluyendo a Maduro y Diosdado Cabello, nada más y nada menos que por narcotráfico y terrorismo. Entonces, eso ya de por sí te pone el marco en lo que esto es, un régimen terrorista narcotraficante. Segundo, el anuncio del 1 de abril, cuando se crea esa coalición de 22 países en la operación antinarcóticos más importante que ha habido en este hemisferio, y que el presidente Trump el viernes pasado fue personalmente al Comando Sur a supervisar. Y en ese mismo contexto, un evento previo, pero que yo creo que es fundamental, que fue la activación del órgano de consulta del TIAR en septiembre del año pasado, que a mi modo de ver es el marco, digamos, jurídico por su alcance regional en el cual debe desplegarse esta operación de paz. Ahora, fíjate, yo que veo muy difícil es cómo se puede activar ninguna de esos planteamientos, de esas amenazas al régimen. Porque por otro lado veo, y ya pensando en los intereses particulares de cada país, cómo prácticamente todo el mundo está contento. En el caso de los protagonistas que señalamos antes, ya dimos las razones. Pero tenemos otro ejemplo. Colombia se está liberando mucho de la amenaza guerrillera porque esa se ha desplazado a Venezuela y entonces sus latrocinios, su robo, su violencia, su reclutamiento lo hacen desde Venezuela. Brasil, que es un país de gran vocación expansionista, y basta con ver su frontera original, como fue trazada por allá hace 5 siglos, con lo que es hoy en día, prácticamente controla todo el sur de Venezuela, porque Maduro se encargó de hacer como una frontera de todo el sur con el arco minero, y de ahí para abajo todo el mundo hace lo que le da la gana, todo el mundo menos los venezolanos. Y mientras tanto, los militares más interesados en el cartel de la droga, en el cartel de los soles, que en restablecer la soberanía y la independencia sobre esos territorios. Entonces, el único protagonista que queda, que sufre por todas partes, es el pueblo venezolano. ¿Cómo puede el pueblo venezolano insurgir contra unas fuerzas tan colosales como las que tiene enfrente? Yo estoy de acuerdo contigo que el principal costo y el dolor mayor lo sufrimos todos los venezolanos. Y además nadie puede, y es brutalmente horrible lo que te voy a decir, nadie puede decir incluso
cuantificar, porque nadie sabe. O sea, nadie sabe cuántos niños cada día cruzan el umbral del daño irreversible sobre su cuerpo, sobre su intelecto, sobre su espíritu. Nadie sabe cuántos jóvenes nos están asesinando en las calles o por el FAES o estos grupos, estos escuadrones de la muerte. Es decir, nadie puede cuantificar el número de ancianos que mueren simplemente de mengua. Entonces, sí, es verdad, el pueblo venezolano es el principal doliente y el que está poniendo el costo más grande. Pero verlo desde una perspectiva, digamos, como la que tú describes, a mi modo de ver, sería un error garrafal en el sentido de que estos países dicen, bueno, yo me he más o menos protegido, más o menos bandeado. Porque está claro que eso no es así. Marcel, ¿cuántos actos terroristas han habido en los últimos 2 años en Colombia? ¿Dónde se producen? Es decir, ¿dónde se financian? ¿Dónde se coordinan y dónde se protegen? ¿Cuál es el grado de destrucción que está provocando en la propia economía o los daños que se han hecho en la economía de Colombia, que te lleguen de repente 2 o 3 millones de migrantes, que sí, podrás decir, bueno, con el tema del coronavirus eso se ha contenido en algo, pero eso no es sostenible, porque un país no va a morir de hambre y la frontera de Venezuela es profundamente porosa. Por otra parte, el ecocidio que está ocurriendo en el Orinoco, en la Orinoquia, en el Amazonas, eso es algo que afecta directamente no solamente a Brasil, sino a todos los países, y eso tiene lugar porque lo fomenta, lo estimula, lo promueve el régimen que está usurpando el poder en Venezuela. Y así puedo seguir hablando, no es solamente el efecto de las migraciones masivas, de la migración más grande que ha habido en este hemisferio, en su historia, pero para mí el daño fundamental es los tentáculos del crimen que desde Venezuela ofrecen rutas, centro de acopio del narcotráfico, financiamiento al terrorismo y desestabilización. Si no, te lo vuelvo a poner el caso de Chile. El gobierno chileno y la sociedad chilena se negaba a creer que a tantos kilómetros de distancia el régimen venezolano podía provocar lo que provocó. Y de que tenía la mano allí metida hasta el fondo, todo el mundo hoy en día lo reconoce. Entonces, ellos no van a detenerse en este proceso. Y tú me dirás si para los Estados Unidos tener a unos cuantos kilómetros de su costa instalado armamento iraní, ruso y del Hezbollah, eso no es un tema de seguridad nacional y por lo tanto es de seguridad hemisférica. Así que yo creo que cualquier reflexión de esa naturaleza diciendo, mira, visto de una perspectiva convencional, me agarro parte de la Amazonas venezolana o les mando para allá la guerrilla, hoy en día estas redes criminales son transnacionales y tener metido en el corazón del hemisferio un estado fallido, un estado criminal vinculado a estos actores extrahemisféricos no es admisible y no puede ser soportado y sostenido por Occidente. Pero sin embargo tienen 22 años soportándolo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar? Bueno, porque durante muchos años, como tú bien decías antes, se negó lo evidente. Yo no quiero especular cuáles fueron las razones por qué las administraciones anteriores le dieron la espalda. Bueno, porque se la dio la de Dilma Rousseff y la de Lula y la de Kirchner y todo eso, lo tenemos clarísimo. Y el Foro de Sao Paulo llegó a tener en el año 2009 14 jefes de Estado y primer ministros simultáneamente en este hemisferio. O sea, estos tipos realmente avanzaron. Y ellos se protegen, se defienden, se financian y no paran nunca. Han tenido retrocesos muy importantes. Acaba de haber uno incluso en República Dominicana, pero también ellos retoman espacios, como el caso de Argentina. Y obviamente le tienen la vista puesta a Colombia, a Chile, a Brasil. O sea, eso no va a parar. Para ellos, lograr el cambio o tomar el control del gobierno de estos 3 países es absolutamente prioritario y para eso necesitan a Venezuela. O sea, Venezuela se ha convertido en el epicentro de toda esta actividad desestabilizadora con financiamiento tan oscuro y tan criminal como lo que hemos estado describiendo. Entonces, ellos se han cambiado la fachada, como el socialismo está tan desprestigiado, quizás no tanto como se lo merece, pero muy desprestigiado. Fíjate, ya le cambian el nombre al Internacional Socialista, la llaman Internacional Progresista y crean el Grupo de Puebla para remozar el Grupo de Sao Paulo, pero son los mismos y ya además ha quedado claro sus vínculos incluso con el narcotráfico, algo que ellos cuidaban y negaban antes, ¿no? Entonces, yo sí creo que han habido cambios muy importantes en la conciencia de
las sociedades de Occidente, incluyendo la española, porque tú recordarás cuántas veces a nosotros nos decían España no es Venezuela, Argentina no es Venezuela, México no es Venezuela, como dijimos nosotros hace 20 años, Marcel, Venezuela no es Cuba. Y yo creo que aquí ha habido un gran aprendizaje de que esto es un enorme conglomerado criminal con múltiples dimensiones y que así como están organizados para el mal, bueno, quienes creemos en la libertad, en la democracia y la justicia, tenemos que crear esa, digamos, esa cohesión y esa sinergia de una forma mucho más activa de inmediato. Pero yo siento que hay mucho más convicción del lado de esas fuerzas del mal que tú describes que del lado de las fuerzas democráticas, liberales, progresistas, como las quieras llamar. Fíjate, el caso de Chile es ilustrativo. O sea, ya uno no ve al presidente Piñera con la misma seguridad que lo veía antes. Uno lo ve vacilante, dudando, cediendo espacio. Y en Estados Unidos tú ves cómo estas fuerzas del mal vienen avanzando. O sea, ya hay como una cultura de que hay que acabar con la historia, hay que destruir una cantidad de creencias que tenía la gente. O sea, la idea es borrar el pasado, tumbar estatuas, destruir monumentos, desprestigiar ideas. Y del lado, digamos, humanitario, liberal, uno no ve una contrapartida similar. Sí, yo te entiendo y la verdad es que es indignante ver cómo hay actores en el sector de medios de comunicación, en el sector económico, en la academia, incluso en las iglesias y desde luego en la política, que en Venezuela y en otros países son parte de esta estrategia. O sea, porque al final, que lo haga Hezbollah, que lo haga el Foro de Sao Paulo, que lo haga la guerrilla colombiana, para eso esa es su dinámica. Ahora, que en teoría, digamos, demócratas formados con los valores occidentales se presten a esta gran operación es indignante y hay muchas razones, Marcel. Y hay que entender que aquí hay mucha gente haciendo mucha plata. Y no todos en el caso venezolano se visten de rojo. Y muchos están alrededor. Grandes especuladores financieros financiando muchas de estas organizaciones. Absolutamente. Pero y ahí también aplica el chantaje, la extorsión, porque además estos tipos tienen no solamente la experiencia cubana, la experiencia de la Stasi, y tienen además desplegados mecanismos de espionaje, infiltración, que usan y chantajean y quiebran a mucha gente. Ahora, así como ellos no tienen escrúpulos, yo creo que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una restricción porque no estamos dispuestos a hacer las cosas que esos tipos hacen en ese plano. Pero nosotros tenemos, como democracias liberales y como sociedades occidentales, unas fortalezas gigantescas. Yo te digo, yo veo la misma sociedad venezolana, Marcel. Hay algunos que dicen, es que los venezolanos se cansaron, se quebraron, se rindieron, que los mejores se fueron. Yo te digo una cosa, Marcel. Esta lucha la hemos dado y la dimos prácticamente solos durante 20 años. La sociedad venezolana ha aguantado, y tú eres un ejemplo de ello, y la inmensa mayoría de los ciudadanos, que a pesar del chantaje, de la humillación, del engaño, de la traición reiterada, de uno y otro lado, no nos hemos quebrado y nos hemos crecido ante esta realidad. Que tú tienes hoy un país más unido que nunca. A mí no me vengan a decir que esta sociedad está dividida. Todo lo contrario. Nunca ha habido tanta cohesión en la sociedad venezolana en términos de lo que queremos. Que no es solamente salir de Maduro, pero es que la gente te pide, yo quiero justicia. Aquí se tiene que acabar la impunidad. Yo quiero que se sepa toda la verdad. Y no quiero volver a un esquema de sumisión de la sociedad a un Estado rico y propietario de cuánta cosa se produce en este país. Todo lo contrario, es decir, ha habido, y yo de esto estoy convencida, Marcel, porque tú sabes que mi vida es recorrer el país y hablar con los venezolanos de todos los sectores, ha habido una
un entendimiento, una concientización de que necesitamos una ruptura histórica con políticas y con males y prácticas que venían incluso mucho antes que Chávez. Estatismo, centralismo, populismo, clientelismo, militarismo y socialismo. O sea, nunca como hoy la sociedad está clara y ávida de un cambio de esta magnitud. Para mí eso es algo profundamente esperanzador y me produce un gran orgullo. Y esto ocurre también en otras sociedades. Y yo tengo mucha esperanza que los Estados Unidos no se va a dejar penetrar y engañar ante una operación de esa naturaleza. Y la gente ha salido a defender su cultura, sus imágenes y creencias religiosas. Quizás hay más, esa mayoría más silente de lo que quisiéramos, porque obviamente el control de los medios de comunicación ha ocurrido en muchos países, no solamente en Venezuela, pero yo estoy convencido que esa fuerza está allí. Y en el caso de Venezuela, yo estoy viendo acciones muy alentadoras por parte de aliados reales, no en las Naciones Unidas, por favor, pero en la región. Ahora, la contraparte es, esos países necesitan un interlocutor político local que sea confiable. Y ahí se han cometido errores muy importantes que a mi modo de ver es lo que han, digamos, ralentizado en parte este proceso. Fíjate, estamos ya muy cercanos a tener una elección presidencial en los Estados Unidos. ¿Qué impacto crees tú que va a tener eso sobre la causa venezolana? Bueno, podría ser muy grande. La verdad es que la posición que ha tenido la administración Trump es clarísima. Yo sí hubiese querido que se tomaran acciones mucho antes de que comenzó esta administración y mucho más rápido. Y la verdad, como tú decías antes, los tiempos de Venezuela no los tienen ningunos otros. Al fin y al cabo, los muertos los estamos poniendo nosotros. La destrucción del patrimonio familiar, una generación que crece prácticamente en el abandono. Es decir, nosotros tenemos una urgencia que es mucho mayor que la de los otros países. En el caso concreto de la administración de los Estados Unidos, yo creo que se perdió tiempo escuchando y creyendo una tesis de cambio político en Venezuela que provenía de algunos actores locales que resultó ser totalmente, digamos, sin sustento alguno. Y creo que eso ha hecho perder unos 18 meses que han sido cruciales, porque nunca como en estos 18 meses estaban alineados los intereses, digamos, pro democracia y pro Venezuela en toda la región. Ahora bien, yo siento que esa ventana de oportunidad está abierta. Yo creo que hay claridad en sectores clave de los Estados Unidos sobre la amenaza que se cierne sobre Estados Unidos de mantener este sistema, este régimen instalado en el hemisferio. Creo que no es solamente un tema de un candidato o un equipo presidencial, sino que en los Estados Unidos hay instituciones muy sólidas, tanto en las fuerzas vinculadas al estamento militar, como al estamento económico, como a las voces de la sociedad civil y desde luego en el Congreso. Entonces, para mí queda muy claro cuál es la política de la administración de Donald Trump. Además, las actuaciones por parte del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia me parecen muy atinadas y han sido diseñadas con una efectividad quirúrgica. Ahora no tengo claro cuál es el panorama con la candidatura de Joe Biden, salvo algunas declaraciones que preocupan sobre su relación con Cuba. Ahora, te repito, creo que el Congreso de los Estados Unidos ha mantenido una posición bipartisana y firme, y me imagino que eso también proviene de que toda la comunidad de inteligencia pues ha ofrecido mucha más evidencia de la que podemos tener incluso los propios venezolanos sobre las naturalezas criminales del régimen instalado aquí y de los riesgos para Estados Unidos. Fíjate, estos regímenes genocidas han demostrado una capacidad de mantenerse en el poder que llama la atención. O sea, Cuba tiene más de 60 años viviendo su tragedia. Corea del Norte lo mismo. Mira todo este horror que hay ahora en Siria. Tienes el caso de Zimbabue, tienes el caso de Somalia. De manera que pareciera muy difícil zafarse de esto, a menos que haya o una rebelión interna, cosa que
que no pareciera que va a ocurrir, me gustaría tu comentario sobre eso, o una coalición internacional que de alguna manera resuelva el problema. ¿Qué opinas de estas dos posibilidades? O las dos cosas, porque efectivamente, como tú dices, la historia ha llegado muchas veces demasiado tarde y las responsabilidades están allí. Yo te voy a decir algo, Marcel, con la evidencia del genocidio que ocurre en Venezuela, más los riesgos de desestabilización en toda la región, el caso para la operación de paz y liberación de Venezuela está absolutamente legitimado y sustentado. Y los países que evadan esta responsabilidad, ellos están incumpliendo estos acuerdos y convenciones internacionales. Son ellos los que están allí no atendiendo o faltando a una responsabilidad que la historia se los cobraría también muy caro. Yo estoy convencida de que hay disposición a continuar avanzando en una escalada cuando tú me dices cosas concretas que contempla o como los próximos pasos en los cuales podría avanzar la conformación de esta operación de paz y estabilización. Hay por lo menos 4. Uno, fortalecer esta operación antinarcóticos que le está cercenando el financiamiento criminal de manera muy importante al régimen. El régimen de Maduro, en mi opinión, hoy se sustenta sobre 3 pilares: el sistema de represión, el sistema de propaganda, censura y silencio, y el sistema de financiamiento criminal. Esta operación antinarcóticos en el Pacífico y en el Mar Caribe va directamente a bloquear la tercera. Y ahí tú tienes además el caso de Alex Saab como la guinda a este proceso, que es uno de los principales testaferros y criminales de este régimen. Entonces, pero fíjate lo difícil que le ha resultado a los Estados Unidos lograr su extradición. Está por verse, porque así serán las fuerzas, desde Rusia hasta fuerzas africanas, involucradas en tratar de salvarle el pellejo a ese señor. Así de importante es la información y valiosa la información que ese señor tiene, pero está por verse. No fue como el caso de Hugo Carvajal, que Aruba lo entró en unos minutos, ¿te acuerdas? Ahorita esto es distinto y están involucradas hasta las figuras más altas del propia administración de los Estados Unidos, porque el propio William Barr está atendiendo este caso. Entonces vamos a ver. Ahora, uno, como yo te decía, fortalecer la operación antinarcóticos. Ahí hay 22 países. Bueno, nosotros queremos ver esos países de forma mucho más activa y presente, tanto los europeos como los latinoamericanos. 2, el bloqueo con Cuba. Yo creo que esto es algo que hay que avanzar. Y el bloqueo me refiero no solamente al intercambio de petróleo, el intercambio financiero, el intercambio de tecnología, el intercambio de telecomunicaciones. 3, Marcel, y esto va directamente a tu área, es decir, uno de los pilares al cual yo hacía referencia de este régimen es el sistema de censura y de propaganda. Hoy en día existen tecnologías muy desarrolladas que desde afuera podrían, digamos, combatir o neutralizar ese sistema de propaganda. Pero fíjate entonces, que ese es un punto muy importante el que tú señalas. Pero fíjate, hasta ahora no ha ocurrido nada. Y más bien, el gran artífice de esa tarea de propaganda, que es el señor Jorge Rodríguez, es el único alto funcionario que no está en ninguna de las listas de sancionados. O sea, pero metieron ahorita el de Conatel, Marcelo. Lo acaban de meter hace unos días. Sí. Y te voy a decir una cosa, para mí, el daño más grande que se le ha hecho en estos últimos tiempos a ese sistema de propaganda fue precisamente la sanción de DirecTV, porque el régimen lo sacaron, pero había 26 canales del régimen a través de los cuales hacían todo su programación y su censura. Entonces, claro, vamos a ver qué pasa, porque dicen que el régimen está comprando otro satélite, comprando una empresa, o sea, están reaccionando, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ya ha habido suficiente tiempo para que se hagan cosas en esa materia. No se han hecho, Marcel, es verdad. Y esa es la presión que estamos poniendo. Ahora, yo creo que lo que hay que entender, porque mucha gente piensa que esto es, oye, un conflicto convencional, donde el plano del terreno es donde se lucha la mayor parte de esta guerra. Y no es así, En las guerras no convencionales,
el plano de la inteligencia, del ciberespacio, de la opinión pública, de la justicia y la policía internacional y de los mercados globales son fundamentales. Y en ese sentido se está avanzando. No con toda la coordinación que deseáramos, y yo te repito lo que te dije antes, yo creo que aquí hay responsabilidad del liderazgo político venezolano, porque se han enviado mensajes contradictorios y han habido errores muy importantes en la política interna que han generado desconfianza en muchos de esos aliados, como el 30 de abril, como retomar diálogos bajo el auspicio del Reino de Noruega en Barbados, el diálogo número 12, y de espalda a estos aliados internacionales, como plantear el regreso en septiembre de los exdiputados chavistas a la Asamblea Nacional, una cosa loca que yo no puedo entender a quién se le ocurrió, en el cual el actual directivo de la Asamblea Nacional trajo de vuelta y aplaudió el regreso de exdiputados chavistas que fueron y se agarraron en la Asamblea del 5 de enero. Y más recientemente, esos sectores que están hablando de participar en farsas electorales bajo la égida del señor Padrino López. Entonces, pero fíjate la fuerza que tienen estas farsas. A raíz de la elección popular de la Asamblea Nacional, donde las fuerzas democráticas apabullaron al régimen, a pesar de todas las trampas y diferencia de recursos que había, el régimen inventó una supuesta Asamblea Nacional Constituyente, a la cual se le ha permitido operar, incluso internacionalmente. Bueno, esa Asamblea Nacional Constituyente no ha revisado todavía ni una coma de la Constitución. O sea, ¿qué más demostración de la farsa que era? Y ahí está, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. ¿Qué pasa? Mucho. Cuéntame. Pasa mucho. Tú tienes un país que repudia de manera unida y cohesionada este sistema. Pasa que tú tienes 60 países que no te reconocen esas instancias, y pasa que tú tienes unos mercados globales que tienen a Venezuela absolutamente aislada. Marcela, la producción de petróleo está por debajo, tanto las fuentes oficiales como las secundarias, por debajo de 400.000 barriles diarios. Hace 75 años producíamos más, es decir, Venezuela ya no es un país petrolero. Este régimen está mucho más débil, claro. Los tipos, lo único que les interesa es tener armas y capacidad de reprimir. Eso es verdad. Pero María Corina, eso no es fruto del bloqueo ni de las sanciones. Eso es fruto de la incompetencia de los militares que manejaban la industria petrolera. Las dos cosas. Sin lugar a duda, la destrucción y la caída en la producción petrolera comenzó cuando convirtieron a PDVSA en la empresa más corrupta y criminal, porque hasta para el narcotráfico y el lavado de dólares se la han convertido. Pero hoy en día tú tienes todos los tanques y todos los patios de almacenamiento en Venezuela al tope porque no pueden colocarlo. Pues no pueden colocar ese petróleo. Entonces, por eso que, entre otras cosas, no pueden producir más. Entonces, si hay un proceso de aislamiento, que eso lo están tratando de compensar con la vía de la extracción criminal de los lingotes de sangre, del coltán y de otros minerales, es verdad, pero también hacia eso están dirigiendo las sanciones. Y si no, mira estas últimas muy interesantes que salieron del Departamento del Tesoro hacia los capitanes de los buques iraníes. O sea, esto es en serio. O sea, esto es en serio. Vayan, pues, vayan. Y fíjense cómo están llegándole a los testaferros de los testaferros de los testaferros. Porque se va a saber, Marcelo. Y esto es una cosa que a los venezolanos nos debe dar cierta tranquilidad. Aquí se va a saber todo. Se va a saber todo. ¿Cuáles eran los vínculos y los canales de quebrar sectores de la sociedad que cuando esto se sepa va a dar una explicación clara de determinados comportamientos de unos y otros, y por cierto, no todos políticos, Marcelo, porque aquí vemos un grupo de pseudo empresarios, porque empresarios no son, que se autocalifican como de oposición, pero que están planteando un apaciguamiento. Chicos, algunos llegaron a plantear el modelo chino para Venezuela como una gran oportunidad. Entonces, mira, yo creo que aquí hay que entender que han habido muchos intereses, muchos actores, pero que todo se va a saber. Y la justicia
internacional está funcionando y creo que la cantidad de información que tiene el sistema de justicia de los Estados Unidos no ha dado tiempo de procesarla, pero ya se jalaron, a mi modo de ver, los hilos claves y eso no se va a detener. Y aquí Pero va a haber mucha gente que va a tener que explicar. ¿Tú no crees que en Hispanoamérica y en España hay un poco la creencia en ese viejo sarcasmo atribuido a Lord Keynes de que a largo plazo todos estamos muertos, que lo que importa es el corto plazo? Y tú ves la actuación de muchos, es, mira, ¿qué me importa si dentro de 20 años o 30 años se sabe toda esa verdad? Ya yo no estaré ahí. Sí, yo creo que eso puede ser el consuelo, la ilusión que se crean aquellos que han ido saqueando Venezuela, porque esto ha sido una comparsa de saqueo, algunos más descarados que otros. Y no tengo duda que algunos te habrán dicho eso a ti, Marcel, después de estos años, y decir, bueno, miren, los otros ahí estuvieron disfrutando, pero tú, Marcel, y tu familia, y Radio Caracas van a poder regresar y abrirse con dignidad, mirar a los ojos a los venezolanos, mientras aquellos que se entregaron a las mafias y a la corrupción, esos últimos años, no sé si serán muchos o pocos, los van a tener que pasar enfrentando la justicia y la vergüenza de que fueron parte de la destrucción de nuestro país. Yo sí tengo mucha confianza en que aquí se va a saber la verdad. Tengo mucha confianza en que aquí va a haber justicia. Y te digo, aquellos que tienen la plata escondida alrededor del mundo y que ahorita empiezan a aplicarte esa, bueno, ahora sí, ya yo me arrepentí. Entonces, como yo me arrepentí, yo soy parte de ese gobierno de transición, pero eso sí, no me toca mi real. No, eso sí es verdad que... Ahora, otro problema que yo veo en Latinoamérica y en la península, en España concretamente, es que el fracaso del socialismo no es tan evidente como nosotros creemos. Fíjate la fuerza que tiene esa ideología en países como México, Argentina, España, la fuerza que tiene en la oposición en Colombia, en Chile, o sea, en Brasil. Entonces, a pesar de que algunos vemos como evidente el triunfo de la democracia liberal, el triunfo de la economía de mercado, otros no lo ven y consiguen muchos adeptos. ¿En qué fallamos? Pues ahí yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que esa es más culpa nuestra, porque ellos están haciendo lo suyo. Ellos han logrado, a punta de mentiras, de romanticismo, de plata, pero también de mucha capacidad persuasiva en su narrativa, tergiversar la verdad, porque todos los hechos en términos de las sociedades que tienen mejor calidad de vida, mejores ingresos, está claramente asociado a un sistema de libertades y economía de mercado y Estado de Derecho y respeto a la propiedad. O sea, la relación es directa. Ahora, ahí yo creo que nosotros hemos tenido la culpa de no haber logrado hacer, como yo digo, el liberalismo sexy. Porque tenemos todos los elementos para construir eso. Al final, ¿qué más quiere un ser humano que poder progresar y tener comodidad, calidad de vida, saber que sus hijos van a estar mejor de lo que ellos vivieron, pero que además va a ser fruto de su esfuerzo, de que se lo ganó él, de que nadie se lo regaló y que por lo tanto nadie te lo puede quitar? Pero ahí depende de nosotros también, de cómo nosotros salimos a vender estas ideas. ¿Sabes lo que ha pasado en Venezuela, Marcel? Y yo no sé si a ti tú empezaste con estas ideas promoviendo el liberalismo muchísimo antes que yo. No, mentira. Como 3 generaciones antes, no, mentira. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros, los liberales, nos ha faltado la confianza en nuestras propias ideas, en salir a venderlas con orgullo, hasta con desfachatez, en el buen sentido, ¿me explico? Mira, yo he hecho este cuento otras veces, pero creo que tú nunca me has escuchado. Esto fue comiquísimo, esto fue hace como un año, más o menos, un año y pico. Invité a Teresa Albanes, casualmente, que me acompañara en una gira por Guárico. Y compañera de estudio de Derecho mía. Así, bueno, la gran Teresa, ¿no? Y entonces allá fuimos hasta Camaguán. Tuvimos 5 días dando brinco por todo Guárico y tal. Camaguán, que yo digo que allá Camaguán tiene un clúster
de producción de casabe, que esto es, bueno, el mejor casabe del planeta. Para los que no saben lo que es casabe, una especie de pan hecho con yuca, en el corazón de Venezuela, donde están los esteros de Camaguán, llegando a puro Monte y Culebra, como diríamos los venezolanos. Entonces llegamos allí, tenemos una asamblea con productores de casabe, con campesinos, agricultores, etcétera, y de repente se para un chamo, este era uno de los líderes y coordinadores de eventos, con su camisa de evento y tal, y agarra y dice, mira María Corina, como decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, la verdadera... Y el chamo empieza a hablar, y yo empiezo a llorar, y yo de repente veo a Teresa, y ella está llorando también. Yo digo, tú ves lo que yo te digo. O sea, quizás, bueno, la gente de altísimos ingresos, que tienen sus grandes negocios históricamente con los gobiernos de turno, tú dices, no, es que allá en la Venezuela profunda no compran esas ideas liberales, porque el país está acostumbrado a que le regalen. Mentira, Marcelo. Mentira. Tú vas y hablas con el campesino, con el productor, con la ama de casa. Lo que más detesta hoy en día es la idea de que te lancen una bolsa de comida con la cual te están comprando tu dignidad y tu libertad. La mamá venezolana quiere poder ir al mercado a la hora que le da la gana, a comprar lo que le da la gana, de la marca que le da la gana, y se lo ganó ella. Y no hay nada más, o sea, ninguna dinámica es más cooperativa que el mercado. Entonces eso que dicen, ¿no? De que la solidaridad es monopolio del socialismo, mentira. El socialismo es lo que quiere todo el mundo junto, pero hundido. Si algo nos provee como sociedad la posibilidad de surgir y de tener riqueza en todos los planos, desde luego la riqueza material, pero la riqueza espiritual, la riqueza intelectual, la riqueza cultural, la riqueza de la comunidad que se apoya, que se estimula, que se protege, es por supuesto en los mercados y la familia. Y esos son los valores que nosotros promovemos. Mira, se nos está terminando el tiempo, pero la inmensa mayoría de las preguntas que tengo van orientadas en el siguiente sentido. ¿Qué harías tú en este momento? ¿Qué crees tú que podemos, que debemos hacer los venezolanos para resolver el problema de Venezuela? ¿Qué propones de Venezuela, tú? ¿Cómo lo... de Venezuela, de Latinoamérica y de Occidente, porque eso es lo primero. Por donde estemos, y nuestros 5, 6 o 7 millones de venezolanos de la diáspora en el mundo entero son hoy en día una de las fortalezas más grandes que tenemos, porque permiten contrarrestar la narrativa totalizadora y criminal que estos tipos han impuesto. Entonces, lo primero es que todo el mundo entienda que la lucha por Venezuela y liberar a Venezuela y desocupar a Venezuela es tanto por los venezolanos y por detener este sufrimiento y este genocidio, como por defender las democracias liberales, porque aquí no se salva nadie. O sea, desde Canadá hasta Argentina, no se salva nadie si este proceso avanza. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que hay que desmontar, y eso no hemos avanzado mucho, pero creo que hay que hacerlo de una forma mucho más firme, sin tolerar engaños, aquellos, digamos, iniciativas que recurrentemente regresan de, el grupo de contacto, el diálogo no sé dónde, el régimen va a negociar. Olvídense de esto. Estos son unos criminales que tienen a Venezuela secuestrada. Y cuando el secuestrador está así, asfixiando al rehén, solo suelta el arma cuando es confrontado por una fuerza superior. Y hay que construir, por lo tanto, esa fuerza superior. Hay que entender cuáles han sido los inhibidores y los aceleradores de esa acción, esa coalición de paz y liberación. Algunos efectivamente no están bajo nuestro control, pero hay otros que sí. Entonces yo creo que la presión clara sobre la interlocución política de estos actores con la realidad interna, local en Venezuela, es muy importante. Así que a cada uno de estos actores que se desvían recurrentemente, que desconocen nada más lo que fue el mandato del 16 de julio del 2017 y del 23 de enero del 2019, hay que recordárselo y meterle presión. Y te voy a decir algo, Marcel, muchos nos dicen, critican, porque si las redes sociales y los guerreros del teclado,
Y para mí los guerreros del teclado son guerreros de esta guerra no convencional. Son guerreros. Y cada tweet, cada palabra, cada mensaje por las redes sociales tiene un impacto y es una contribución valiosa, tanto como lo es la protesta, y la movilización, y la exigencia, y la denuncia en las calles o dentro de nuestro país. Así que yo creo que eso es un tema fundamental. Divulgar esta idea, presionar a aquellos que necesitamos y aquellos que se puedan desviar de esta política. Porque aquí ya, como te dije, ni hay más tiempo que perder, ni hay tiempo para la inocencia. El tiempo de la inocencia. ¿Por qué hablas de Canadá hasta Argentina y no incluye las Islas Canarias y la península ibérica? Bueno, tienes razón. Cuando yo hablo de Occidente, España, Portugal, bueno, mismo Italia, mira lo que se acaba de mostrar en Italia. ¿Tú qué crees que lo que le están haciendo a Macron no es poca cosa? Entonces, creer que esos son movimientos aislados es de una ingenuidad a estas alturas que ya uno no se la cree. Y yo sí pienso que en España se está dando una reacción muy positiva. Bueno, acaban de ver elecciones este fin de semana y mira los resultados, o sea que no es tampoco que la gente se está comiendo ese cuento así nomás. Y yo creo, y hay aliados, partidos como Vox, como el PP, donde empiezan a surgir unas voces muy firmes, mismo en Ciudadanos, diciendo ya va, o sea, no es nada más Venezuela, es un proceso interno. Y yo creo que eso es muy valioso. Y ahora sí, tienen que ponerse las pilas, porque no podemos esperar llegar al nivel de destrucción en que estamos los venezolanos para entonces proceder, porque al fin y al cabo ya no pueden decir que no se lo advirtieron. A nosotros nos los advirtieron los cubanos. Y yo debo decir una cosa, Marcel, tenemos que hacer un acto de reflexivo y de autocrítica, porque nosotros siento que como sociedades no defendimos suficiente al pueblo cubano durante todas estas décadas. Debimos haberlo hecho mucho más. Y yo creo que eso es parte del aprendizaje horrible que nos queda, doloroso que nos queda a los venezolanos. Pero, por otra parte, yo creo que nunca habrá una generación tan comprometida con los valores y las libertades humanas como esta que ha crecido en estos años oscuros del chavismo. Nunca una sociedad estará tan clara. Una tan última decidida. Pregunta y muy breve porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo podemos ayudarte? A mí. A ti, a María Corina Machado. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, yo, mi vida, yo solo concibo mi vida en Venezuela y en libertad. Y por eso yo no tengo ninguna opción que hacer lo que estoy haciendo. Hay gente que me diría, bueno, si tú pudieras estar en otra parte. No, vale, yo no podría estar en ninguna otra parte y sentirme plena. Yo sufro mucho con lo que pasa en mi país, pero créeme, Marcel, que yo no cambiaría mi puesto por nadie. Hay gente que te dice, Elon Musk. Yo, bueno, me pones a dudar, pero no, ni siquiera Elon Musk. yo quiero estar aquí y quiero poder contribuir a la transformación profunda y definitiva de mi país. Necesitamos muchísima ayuda, ¿sabes? Te voy a confesar que cuando decidimos crear 20, todo el mundo me dijo, que tú lo que estás es loca. Mira, jamás vas a poder crear un partido liberal en Venezuela, que tiene décadas de socialismo, de paternalismo, olvídate de eso. Y entonces además me decían, mujer de una familia de empresarios, con ideas liberales, olvídate, no va a llegar a ninguna parte. Fíjate, nos ha costado mucho. Esto ha sido con las uñas, pero hay que ver la extraordinaria cantidad de gente maravillosa que nos hemos descubierto mutuamente que compartimos los mismos valores y la misma pasión. Entonces, 20 está creciendo todos los días. O sea, estamos abriendo esta semana una sede, imagínate, en plena pandemia, en San Carlos, estado Cojedes, uno de los estados donde la represión chavista es más brutal. Ayer yo hablaba con los equipos del Tamacuro, Marcel. Es decir, la cantidad de chamos, de jóvenes, que mi generación veíamos la política con asco, debo decirlo, grave error. Y hoy son muchachos maravillosos de todas las profesiones. Acaban de hacer un concurso de debates
ganó un chamo de Miranda, por cierto. Entonces, tú empiezas a darte cuenta que más y más y más, los venezolanos en el mundo, ya tenemos grupos organizados en 80 ciudades del mundo, Marcel. Eso era impensable hace unos años, ¿no? Entonces, yo creo que la forma de ayudarnos, esto que estamos haciendo hoy, vernos a los ojos, encontrar la profundidad de nuestras convicciones, de nuestra energía y la fuerza que tenemos. Ahora, obviamente, para dar un salto, para avanzar mucho más, necesitamos ayuda de todo tipo, de todo tipo. Y tanto los que estamos aquí como los que estamos afuera, sabemos que además el desafío más grande lo vamos a enfrentar un tiempo después de que saquemos a estas mafias de raíces del poder. Y es cuando el Venezuela va a tomar, para mí, el verdadero D-Day, el D-Day mayúscula, es cuando después de la transición, ante dos opciones, Venezuela decida. Es más de lo mismo, es el status quo, es el socialismo, el populismo, el clientelismo, el estatismo que conocimos, o es una ruptura histórica y es atrevernos a asumir nuestro destino, cada uno de nosotros en nuestras manos, con una propuesta de desarrollo y transformación liberal. Ahí va a estar el gran desafío y yo, como comprenderás, tengo muy clara cuál va a ser la decisión que los venezolanos vamos a adoptar. Gracias, María Corina. Vanessa, una pregunta para ti. Se nos termina el tiempo, pero veo en pantalla a mi muy querido y admirado amigo Pedro Aspe. ¿Está planteada alguna intervención de él? No, pero le voy a abrir el micrófono por si quiere saludarnos. Gracias. Ay, a ver si puedo. No sé por qué lo tengo grabado. Está. Ahora está. Yo nada más, bueno, primero que nada, María Corina, felicidades, muy interesante todo lo que hemos escuchado y gracias, Marcel. Yo quería nada más hacerles un comentario. El comentario es que en la elección americana, por ambos lados hay esperanzas. Tú ya dijiste la esperanza en caso de la reelección, pero en el otro caso, María Corina, yo creo que es muy importante recordar que aquí lo que necesitas no es nada más a los Estados Unidos, sino un grupo grande de países que creen en la libertad, en el Estado de Derecho, en la no censura, en la libertad de prensa, etc. Y recordemos que Trump también alineó mucho los consensos, porque él no quiso tratar nada multilateral. Y como sabes, la WTO, la WHO, todo este tipo de organismos internacionales en donde participamos muchísimos países, no fueron de su agrado. Entonces, nadie tiene idea qué va a pasar en la elección, pero yo sí te haría pensar que en el caso en que fuera Biden, él cree mucho en el multilateralismo, en las instituciones multilaterales, y cree mucho en estos tipos de cosas no puede ir un solo país junto a ayudar a un país hermano, sino tiene que hacer un cúmulo de países. Entonces, yo creo que en noviembre, en la elección americana, se vaya para donde se vaya, no tenemos idea, va a haber mucha oportunidad. Como que sentí que de aquel lado no estabas tan optimista. Hay que levantar el ánimo de esto. Gracias. Gracias, Pedro. Quiero ser muy, muy clara. Efectivamente, las señales que hemos recibido del otro lado no son las mismas. Ahora, ¿qué puede pasar después? Estamos entrando en el plano de la especulación. Pero yo sí coincido contigo, Pedro, es que debe ser una instancia multilateral, pero regional. Yo no creo en las Naciones Unidas para abordar el tema venezolano, entre otras cosas por el veto de Rusia y China. Nosotros aquí tenemos dos espacios ya multilaterales. El TIAR con 13 países y la coalición antinarcóticos con 22. Así que yo, al menos en estos dos casos, creo que los Estados Unidos ha abierto esa ventana de múltiples actores. Mira, Marcel, Pedro, qué placer verte, pero me están diciendo por aquí que está
grandes amigos nuestros conectados, y les quiero enviar mi cariño a Guillermo Lustó, por supuesto, a Jaime Nestares, a Berta Pantoja, presidenta de la Fundación Caminos de la Libertad de México, Beatriz Rangel, Carlos Blanco, Gaby Arellano, bueno, cantidades de amigos comunes, y por supuesto Pedro, que me encantó verte. Bueno, muchas gracias, María Corina. Creo que tenemos un panorama mucho más claro de los recursos de los que disponemos para librarnos de esta dictadura tan vergonzosa que padecemos. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Muchas gracias a la FIL. Gracias, Pedro. Gracias, Gerardo. Gracias, María Corina, gracias, Marcel, gracias, Pedro, gracias a todos. Hasta la próxima. Bueno, y mucha fuerza, Marcel, y felicitaciones porque Radio Caracas Televisión está ya por vía online de regreso en los hogares venezolanos. Te felicito. Bueno, ese es un primer paso. Así es. El siguiente paso que te vamos a traer a ti para acá y a toda tu familia, una Venezuela liberada. Tú vas a ver, lo vamos a lograr. ¿Cómo no? Besos. Gracias. Saludos, gracias. A todos, gracias.